Hola, en esta ocasión les hablaré de las características de los editores de presentaciones y cómo se diferencian con los procesadores de texto, cómo éstas inciden en la producción escrita. Cuando hablamos de editores de presentaciones, cada nodo de contenido en una diapositiva debe tener claramente delimitada una unidad de información que comunique. Debe tener sentido en sí misma, poseer coherencia, y por ese motivo estas herramientas son adecuadas para exponer esquemas o resúmenes que funcionan como andamio o esqueletos para una exposición oral. En cuanto a los procesadores de texto, el texto puede abordar varias páginas, pero en ella no constituyen la unidad de información, sino que la limitación física del monitor no permite contener la totalidad del texto. Esta limitación tecnológica es limitante para el autor, quien generalmente se ve en la necesidad de realizar correcciones finas sobre el papel después de incorporarlas en la herramienta. Para el autor, la unidad de comunicación es el discurso que se organiza en párrafos y criterios de coherencia que emplea al involucrar todo el texto. Para comunicar la información en los editores de presentaciones se emplean textos gráficos, dibujos y elementos gráficos, indicadores de secuencia o relaciones, como flechas, llaves, recuadros, etc. El texto debe ser sintético y los elementos paratextuales tienen el mismo estatus que los elementos lingüísticos, pues con ellos se expresan algunas de las relaciones establecidas entre los diferentes elementos del discurso. En un procesador de texto, el ingreso del texto es secuencial, letra por letra, párrafo por párrafo. El autor elabora el texto desde un borrador y se va depurando a través de las operaciones de supresión, expansión y reubicación de parte del texto. En general, cuando concluye, incorpora aquellos elementos paratextuales que considera adecuado para comunicarlo, tipo de letra, tamaño, aspectos, viñetas, etc. Si incluye otros elementos paratextuales como gráficos o tablas, estos constituyen otras formas de información que en el proceso de reescritura el autor no necesita modificar salvo que presente problemas en su contenido. Para indicar en las presentaciones jerarquía e inclusiones se emplean flechas, gráficos, transiciones entre pantallas, etc. El lector de una presentación debe realizar un proceso de comprensión lectora decodificando los códigos lingüísticos y gráficos que otorgan el sentido a la totalidad del texto. El autor de la presentación debe realizar un constante trabajo de reducción y supresión del texto y selección de los códigos icónicos que le otorgan sentido al discurso a comunicar. En cambio, en los procesadores de texto se emplean especialmente recursos lingüísticos y criterios de coherencia y cohesión se exponen a través de elementos de nuestro lenguaje. Los elementos paratextuales como gráficos, dibujos, texto aportan información pero no reemplazan a la expresión verbal.